El error más grave que se puede cometer es la... ¿Qué debo tener claro antes de lanzar la comunicación? Promotores, no anunciemos cosas de un día para otro. En algunos lugares todavía la comunicación no se percibe como un departamento estratégico. El error más recurrente y lo peor que puedes hacer es... que todos entendemos que aquí no hay fórmulas mágicas, desgraciadamente, y eso es lo que nos hace que nos quebremos la cabeza constantemente. Yo creo que mínimo tiene que ser un... Si un artista independiente, si este artista chiquito que va comenzando, solamente pudiera hacer una cosa bien en cuanto a comunicación este año, ¿tú qué le recomendarías? Pues mira, Les damos la bienvenida a esta serie de charlas que tenemos con profesionales vinculados con el tema de entretenimiento. En este caso, en esta ocasión, estoy muy contento porque estamos con Cristina García, una persona a quien admiro muchísimo y bueno, con quien estoy muy agradecido de poder tener este espacio para poder platicar de todo esto que ha sido su expertise durante hace un tiempo, concretamente orientado en temas de comunicación y marketing. Cristina García es la coordinadora de marketing de Esmerarte, coordina este tema en festivales, no solamente en Europa, sino también ahora en México y bueno, en diferentes partes del mundo. Trabaja y hace cosas de management para diversos artistas. ¿Cómo estás, Cristina? Pues muy bien, qué gusto saludaros, la admiración es mutua, así que encantada de compartir este ratito en este espacio, gracias. Un gusto tenerte aquí, poderte aprovechar unos minutos, aprovechando también que estás en la ciudad. Sabemos que, bueno, parte de tu vida es estar girando con los artistas y con las producciones. Entonces, bueno, pues muy contentos de poderte tener por aquí. La currícula es sumamente importante y es lo que nos genera un montón de preguntas para poder aprovechar este espacio. Esta entrevista no es tanto sobre una semblanza tuya, sino sobre que podamos comprender un poco cómo funciona todo este proceso, en este caso, de la comunicación de un espectáculo o de un evento. Para comenzar, si tú pudieras resumir en una frase qué realmente es comunicar un festival o un espectáculo, ¿qué dirías? Pues creo que se trata de comunicar en realidad una experiencia, ¿no? No tanto un line-up o un artista en particular. Es decir, es un poco conseguir, no lo voy a poder decir en una frase, pero digamos hacer brillar a todas esas virtudes o todos esos extras que tiene pues alrededor del gran protagonista o de los grandes protagonistas que son el talento, ¿no? En el caso de una producción musical. Y esto precisamente es muy importante. ¿Qué es y qué no es? Un poco como rompiendo estos mitos o estas creencias preconcebidas que podríamos tener. ¿Qué es y qué no es promover o difundir un espectáculo o un festival? Pues yo creo que sobre todo el qué no es convertir la comunicación en un tablón de anuncios, ¿no? En un compra boletos, boleto, sino en armar toda la comunicación con una línea coherente de contenido que haga pues acompañamiento al objetivo fundamental de un show, que obviamente es la venta, porque la industria musical y las empresas que nos dedicamos a ello, pues tenemos que conseguir facturar y que salga lo mejor posible en términos empresariales y de rentabilidad, lógicamente. Pero creo que sin discurso es muy difícil convencer, sobre todo, pues, a los más indecisos, ¿no? El core fan ya de seguro pues lo tienes, pero para seguir ampliando esa convocatoria, pues tienes que tener un discurso más convincente y más rico. ¿A ti que te ha tocado estar en tantas plataformas y en tantos festivales y eventos? Ahora ya como dicen, a toro pasado, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son los errores más comunes? ¿Cuáles son los errores más comunes que tú identificas pues a las personas que van empezando? El error más grave que se puede cometer es la falta de honestidad, ¿no? El ofrecer cosas que realmente luego el asistente no se va a encontrar. Y un poco retomando lo que decíamos al principio, el solo hablar de pura venta. Es decir, no es una forma de enganchar a la gente
ni es una forma de captar la atención ni del fan ni de nuevos públicos. Entonces creo que hay que ser fundamentalmente creativo, y también eso, bueno, la creatividad muchas veces también depende de quién dirija la empresa. Hay veces que a lo mejor uno quiere pues ser más propositivo, más proactivo y generar unas nuevas líneas de contenido, y te encuentras con que el promotor quiere mera venta, ¿no? Bueno, pensando solo en términos de producción. Pero creo que sí, que eso sería un poco la clave. Has dado en un punto muy interesante. Muchas veces a las personas que estamos más vinculadas con el tema de marketing y comunicación, luego nos integran ya en una fase muy avanzada del proyecto. Es decir, nosotros muchas veces ni siquiera tomamos parte del diseño de este producto, sin embargo, sí es nuestra responsabilidad venderlo, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. Muchas veces digo, bueno, no, a ver, no en el caso, yo la verdad tengo mucha suerte. Llevo trabajando en la empresa en la que estoy, en Esmerarte, como decías al principio, 17 años, hago este mes de junio, que creo que es la clara muestra de que estoy súper a gusto, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues la dirección de la empresa siempre me ha dejado volar pues muy libre, ¿no? Desde el principio. Pero sí que es cierto que es muy clave lo que tú dices, que deberíamos estar involucrados en los procesos en unas fases muy primigenias y no encontrarnos ya con el cartel configurado y que nos digan, bueno, de acá en 2 días hay que anunciar, contratar publicidad exterior, hacer paid media, bla, 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 entrevistas con los artistas. Es decir, creo que todavía sí que queda un poco de puesta en valor del departamento de comunicación, precisamente también por lo que apuntábamos al principio, que ahora ya no se trata solo de decir, con todos la multitud de canales y de soportes que existen, ya no es un mero anuncio en un periódico. O sea que obviamente pues tienes un presupuesto limitado, tienes 3 disparos y haces las inserciones pues a lo mejor lo más cerca del evento posible, depende de las tendencias del consumo, del país, si compras antes, si compras después y todo lo demás, ¿no? Pero indudablemente somos una pata muy estratégica del éxito de cualquier tipo de producción, y creo que este mensaje nos viene muy bien lanzarlo a los dos para que todo el mundo lo tome en cuenta. Oye, en el caso de Esmerarte, que produce festivales ya con mucha trayectoria y incluso muy esperados, vemos que son festivales que tienen ya construida mucho una identidad. ¿Cuál es la importancia de dotar de ese espíritu precisamente a estas plataformas y que no sea solamente presentar un cartel? Sí, yo creo que toda, ¿no? En el caso de Sondo Camiño particularmente, que citabas, bueno, es un festival de casi 45.000 personas al día, ya es uno de los 10 mayores festivales de España, es decir, y entonces el line-up también, bueno, pues son estrellas mundiales que ya digamos que venden tickets per se, pero bueno, independientemente de esto sí que trabajamos en otras líneas de comunicación que van arropando el contenido durante todo el año, y además este festival nació con el propósito de seguir dando visibilidad al Camino de Santiago y a los años Santo Xacobeo. Entonces, bueno, digamos que también nos preocupamos mucho de dotar en todos los canales de comunicación al festival de contenido turístico, ¿no? Que sirva de un reclamo para que el extranjero o el nacional, pero que no resida en Galicia, pues tenga intención de visitar Galicia, conocer Santiago y un evento tan clave que es para nuestro patrimonio cultural como el Año Santo Xacobeo. Y después, en el caso de Portamérica, que es otro de los festivales que organizamos, para mí es la niña bonita, es mi ojito derecho de todos los proyectos que llevamos, que como sabéis hace acá en México también, en Guadalajara, hubiera sido esta la 4ª edición, y en España ya llevamos 14. Y ahí ya el propio claim del festival es música, gastronomía y comunidad. Nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos una programación de chef con tanto peso como la programación musical, como el talento, y entonces digamos que tenemos muchísimas más líneas de contenido para trabajarlo, ¿no? Y luego también el claim es música, gastronomía y comunidad en el sentido más amplio, tanto de sostenibilidad social como sostenibilidad medioambiental. Entonces creo que esas 3 patitas de contenido, que son de muchísimo interés para diferentes grupos de asistentes, porque tenemos un público además muy heterogéneo, con un abanico de edad pues súper amplio, desde niños chiquititos hasta familias completas, gente mayor, porque bueno, el cartel es ecléctico, hay a quien le interesa la gastronomía, hay a quien le interesan los talleres de sostenibilidad, hay un montón de actividades, y en ese sentido pues sí que lo tenemos, digamos, un poquito más fácil, no tenemos necesidad, digamos, de inventar. El propio festival genera contenido y sobre esas líneas trabajamos, ¿no? Y en realidad es la parte casi más gratificante del trabajo, el poder idear
contenidos y lanzar mensajes que sean atractivos para tu comunidad y que sigan ayudándonos a construir este mensaje portoamericano que es el intercambio cultural y la portabilidad de contenidos entre el continente americano y el europeo, ¿no? Antes de retomar de nuevo este tema de la comunidad, que en sí es muy interesante y bueno, y da para un montón de charla, vamos a como a casos más prácticos. Si yo, por ejemplo, de pronto me cae la papa caliente de que mañana tengo que anunciar un evento, ¿qué debo tener claro antes de lanzar la comunicación? Lo primero, que tienes la autorización de la oficina del artista para hacerlo. Ese es el punto de partida. Así, por hablar de asuntos más prácticos, el ok de la oficina del artista, que tengas los materiales, la biografía autorizadas, etcétera, etcétera, ¿no? La patata caliente de un día para otro es bastante complicada, porque además hay que generar hay que generar materiales, independientemente de que tengas los press kits o lo que sea. Pues lo suyo es adaptarlos a tu identidad gráfica, bien sea el festival, bien sea un evento corporativo, empresarial, o sea una producción local o lo que sea. Y yo, con tan poca antelación, sin duda me buscaría un aliado, un medio de comunicación, un media partner que nos ayude un poco a difundir lo que nos ocupa en este caso. Pero se me ve muy complicado hoy por hoy armar una comunicación de un evento, igual de un artista solo puede ser, pero de un evento de un día para otro, teniendo en cuenta que ya habría que activar algún tipo de promoción, que hay que trabajar un mailing, que hay que avisar si tienes patrocinadores, tienes también que informarlos, si hay una institución de por medio, también tienes que contar con su ok. Promotores, no anunciemos cosas de un día para otro. Como consejo, entonces, ¿cuánto es lo ideal? A ver, entiendo que hay un montón de factores que juegan. Sí, muchos, pero claro. ¿tú con cuánto serías feliz de tener de tiempo para poder anunciar un evento? Honestamente, el mínimo me parece un mes. Sí, sí. Para poder investigar a fondo sobre el artista, ver qué posibilidades tiene de interacción, si puede grabar un saludo, si puede hacer una entrevista previa, si le puedes dar la exclusiva a un medio, qué tipo de campañas hacemos, hacer un monitoreo, una prospección también, estudiar los públicos. Hacer incluso una campañita de pistas de expectación, ¿no? Nosotros en los festivales a veces sí que lo hacemos, como vamos anunciando paulatinamente el line-up, pues en redes sociales generas unas dinámicas con algunas pistas a veces más obvias y otras veces menos, para que la gente vaya diciendo, uy, que parece que se viene el anuncio de fulanito de tal, y entonces ya está como toda la comunidad pendiente, y luego cuando sueltas la confirmación, pues es como que hay más revolución, ¿no? o más estímulos. Entonces yo creo que para poder hacerlo con calma y estudiando bien todos los factores que influyen, porque además en comunicación tampoco solemos tener unos presupuestos súper abultados, ¿no? Es una parte proporcional de todo lo que se destina, y claro, hay tantos departamentos entre los que repartir los presupuestos. Entonces, para poder optimizarlo al máximo, tenemos que tener las ideas lo más claras posibles, e indudablemente de un día para otro eso es imposible. Hablaste de algo muy importante, el público. ¿Qué es lo que pasa cuando luego no se define bien el público? Probablemente tú tienes una idea de que el público es uno y al final de cuentas es otro. Sí, muchas veces te lleva a sorpresas. Gracias a Dios, ahora tenemos las analytics prácticamente en todos los canales que utilizamos, y es súper importante prestarles muchísima atención. Por eso también es importante para otros departamentos saber con mucho margen de tiempo qué es lo que se va a anunciar y cuándo, porque también el departamento de ticketing, por ejemplo, tiene que configurar pues las preguntas clave que se le hacen a los compradores, estudiar también, en el caso de los festivales, tomar muy en cuenta qué perfil de asistente tuvimos el año anterior para ver cómo enfocamos las campañas. Eso es importante también para Booking, porque realmente analizando los datos muchas veces sí que te llevas sorpresas, tanto a nivel geográfico. A lo mejor nosotros contamos con que, pues por ejemplo en Portoamérica, Galicia tiene 4 provincias, el grueso del público es de la provincia de Pontevedra, pero de pronto detectas que hay otra provincia que está más alejada, que no sabes que ese público está asistiendo si no estudias esos datos. Entonces también eso es importante para enfocar las campañas. Es decir, el análisis del público es fundamental. Las propias redes, el tipo de interacciones que puedan tener ellos en redes sociales o en las plataformas de streaming, también son unos datos que se pueden demandar a sus agencias de management, que nos den acceso a sus audiencias. Es decir, no es tan sencillo como, y esto está muy bien que lo podamos contar, a mí me pasas el arte y yo hago un post. No.
¿no? Incluso para orientar el lenguaje, de qué forma lo contamos, ¿no? O qué call to action ponemos en función un poquito del perfil de público al que le interese el show. Aquí has dado en dos temas que me gustaría puntualizar. Uno de ellos es, en tu caso, tu experiencia pues ya es con artistas de cierta trayectoria. Sin embargo, si alguien pensara en hacer un espectáculo más a nivel local, ¿cómo consideras que puede obtener pistas sobre cuál es el público al que ha de dirigirse? Me lo pones un poquito complicado en este caso. Es que con artistas noveles o que están comenzando, en realidad como apenas hay data, yo creo que lo que hay que trabajar más bien es un poco la guerrilla, ¿no? O sea, creo que es muy importante. Yo no soy súper fan de los influencers, pero sí de los microinfluencers, es decir, sí que haría una investigación bastante honda, bastante profunda de a ver qué perfiles o qué medios, aunque sean muy chiquitos, han hecho alguna mención a esa banda en algún momento y trabajar desde esa red más chiquitita, pero muchos poquitos hacen una cosita como más amplia, ¿no? Y yo sigo creyendo mucho, por ejemplo, en el soporte exterior. Creo que una buena pegada de carteles es una buena opción, o un reparto de flyers en un concierto afín, en el mismo venue, previo, también puede funcionar, pero ahí sí que hay que hacer un trabajo como muy de cirujano y analizar todos los canales posibles, porque realmente hay tantísimas bandas y hay tan buenos proyectos que asomar un poco la cabeza es como súper complicado, ¿no? Porque cada vez hay más propuestas. Entonces hay que hacer, ya os digo, un trabajo como muy exhaustivo y no sencillo y a veces un poco desalentador porque te cuesta ver resultados, pero tienes que seguir como un martillo pilón hasta que logres destacar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo consideras, según tu experiencia, que debe construirse un mensaje coherente? Es decir, ¿cómo llegas a ese atributo precisamente para distinguirte entre tanta oferta probablemente que hay de artistas similares o de espectáculos similares? Pues yo creo que lo que venimos un poco comentando desde el principio, ¿no? Con honestidad, es decir, mostrando todas las cartas. En el caso de un artista solo, pues siendo coherente y estando alineado con lo que es su proyecto, tanto a nivel estilístico como con lo que quiere contar, y en el caso de un festival, pues con todo lo que puedes ofrecer, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, siempre hablamos de experiencia, porque no es un mero cartel musical, pero lograr un buen claim es una cosa como muy complicada, sobre todo cuando son eventos que no tienen como mucha trayectoria previa con los que ya la gente pues se pueda sentir identificado, ¿no? Un proyecto de nueva creación, eso a veces se percibe como, bueno, ¿qué me están contando? Es muy difícil hacer un posicionamiento de un nuevo proyecto. Claro. Entonces, en términos generales, para un promotor que quiere lanzar un espectáculo, ¿qué es lo que le recomendarías antes investigar, tomar en consideración? Sí, pues eso, sobre todo un poco lo que decimos, tomar en consideración los públicos, el contexto, tomar en consideración si es fecha de cobro o no, que también es importante. Hay muchos factores que confluyen a la hora de elegir un buen momento para comunicar. También saber si el artista es fundamental que si tú vas a hacer un anuncio cuentes con el apoyo del artista, que cuentes con que él va a difundir, que va a compartir en redes sociales, etcétera, etcétera. Retomando el tema de comunidad, es muy importante generarla, sin embargo, pues no es rápido. Y muchas veces también hay que defender esto ante la otra visión del empresario que quiere vender boletos. ¿Cómo podemos balancear? Porque las dos cosas son importantes. ¿A qué le darías más peso? Yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio perfecto, fidelizar al público bien de un festival o bien como promotor o de un artista, es decir, y hay muchos canales ahora para hacerlo, desde ofrecerles una preventa, mantener contacto constante, yo creo que a lo largo del año es una cosa muy importante, ¿no? Hacer un mailing que tengan ofreciendo en momentos puntuales ciertas gratificaciones, hacer encuestas de satisfacción. Nosotros, por ejemplo, al finalizar los festivales siempre lanzamos una encuesta bastante exhaustiva y premiamos si la cumplimentan con boletos para el siguiente año y demás. Entonces, ir escuchando al público y prestar atención a lo que me comentan, a lo que nos comentan, responder en redes sociales, bla, bla, bla,
es muy importante para generar esa comunidad y esa fidelidad tan importante para que la gente sobre todo se sienta segura cuando un promotor anuncia un show, un espectáculo, un festival, lo que sea, que esté vinculado a un sello de calidad, que digan, bueno, a lo mejor el line-up de este año de Portamérica no me interesa especialmente, pero sé que si voy los accesos van a ser sencillos, hay espacios para que estén los menores, siempre va a haber una producción muy cuidada, el sonido va a estar bien, la gastronomía va a estar estupenda, es decir, hay que construir esa marca personal para que confíen en ti plenamente, ¿no? Más allá de, obviamente, el objetivo es la venta de boletos, claro, porque esto es una empresa y esto es una industria, pero es muy importante al haber cada vez más oferta, además es muy importante distinguirte para fidelizar y para así poder ir bien acompañado siempre. ¿En qué circunstancias o hay momentos en los que toca decidir si lo que le das más peso es al artista o a la experiencia? Ahí es distinto si es un evento solo, ¿no? O sea, un concierto de X o un festival. En los festivales creo que sin duda es la experiencia, porque es muy raro, salvo en festivales como muy especializados o muy de nicho. Se me ocurre, por ejemplo, un festival de metal. Bueno, pues es muy probable que a los asistentes les gusten el 50% de las bandas mínimo, pero en estos festivales que son más eclécticos, que hay un line-up que pues tanto tienes una banda de cumbia, una banda de pop, una banda electrónica, una banda de metal, una banda de lo que sea, sí que creo que es súper importante vender, pues es una experiencia global. Tú no vas a ver solo ese show, vas a pasarla bien con tus amigos, con tu familia, vas a comer bien, vas a tener un momento para compartir, es decir, es un contexto como de tanta felicidad, ¿no? Porque es lo que consigue la música, que creo que hay que venderlo más por ahí, como una experiencia global y muy chida, que como un gran show dentro de un festival. Pero indudablemente sin los artistas no habría festivales, que parece aquí que los estoy dejando de menos a los pobrecitos, pero creo que es algo mucho más que ver un concierto. Retomando ese tema de la comunidad, a ver, entendiendo en el caso de los festivales, que suceden una vez al año, ¿cómo hacemos para no morirnos el resto del año? Sí, ahí es muy importante tener sobre todo un exhaustivo registro de todo lo que sucede en el festival, tanto a nivel audiovisual como fotográfico, y tener, a ser posible, como comentábamos también previamente, otras líneas de comunicación para ir haciendo este contenido, digamos, de mantenimiento. Si bien es cierto que cada vez los festivales se anuncian antes, es decir, pues igual si el festival es en julio o en septiembre ya estás anunciando parte del line-up, pero como no hemos venido a hablar de nuestro libro solo, pues es importante tener estas líneas de apoyo. Pero bueno, en realidad en el caso de Portamérica en particular, que es un poco en el que me centro porque es el festival, como decía, un poco la niña bonita, ¿no? que tenemos, y en realidad el más agradecido para trabajar por estas dos líneas que tenemos de gastronomía y sostenibilidad. Nosotros de sostenibilidad a lo largo del año hacemos diferentes acciones, limpiezas de ríos, reforestaciones forestales, entonces eso ya te da como pie a seguir comunicando. Acciones con los patrocinadores, porque como son históricos no solo nos limitamos a darles visibilidad dentro del festival, bien con brandeo, bien con activaciones, sino que durante el año pues tenemos una alianza que nos permite ir soltando diferentes inputs para también darles un poquito más de cariño durante el año, porque luego en el festival, como son 3 días en el que hay tanta información, está todo tan concentrado, a nivel, por ejemplo, redes sociales no es el mejor momento. Desde luego generas muchísimo más impacto luego durante el año que haciéndolo todo en el mismo día, porque en el mismo día tienes que publicar los vídeos de los artistas, los vídeos de las activaciones, los talleres de sostenibilidad. Este año hicimos también presentación de libros en Portamérica. Entonces, bueno, y cada vez vamos integrando más incluso colaboración con diferentes colectivos sociales. Viene un grupo de baile de senior, es decir, de mayores de 65 años que bailan latino y hacen una demostración. Viene un grupo de baile de danza de Igualarte, que es una fundación que trabaja con personas de distintas capacidades, es decir, vamos implementando todo este tipo de colaboraciones que nos ayudan también a seguir comunicando durante el resto del año, y creo que es muy importante para mantener a la comunidad pues conectada y no enojada porque y ya cuando anuncian, queremos saber. De esta forma pues seguimos estando en contacto con ellos, tanto por mail como a través de la prensa y redes sociales y demás, y creo que generamos muchísima más empatía que limitándonos a
a contar solo el cartel, ¿no? No solamente hacer una publicación y ya, sino que está enmarcado en una estrategia mucho más robusta y mucho más pensada con base en diversos objetivos. Cosas que debes evitar. Sí. ¿Qué errores has visto tú repetirse constantemente? El error más recurrente y lo peor que puedes hacer es no contestar y no escuchar. La gente demanda información. Ahora, para lo bueno y para lo malo, las redes sociales se han convertido prácticamente en el único canal que utilizan muchos segmentos de edad, porque no sé acá en México, pero en España los menores de 15 yo creo que no saben ni llamar por teléfono, o sea, es como una cosa que todo es por DM, ¿no? Y creo que es muy importante, o sea, independientemente de que a veces se conviertan en un vomitorio y que la gente a veces parece que solo escribe para protestar o para decir lo que no le gusta, sí que muchas veces plantean dudas que es razonable que las cuestionen. Entonces creo que siempre hay que estar muy pendiente de lo que nos consultan, porque al final es nuestro público y es un poquito a quien nos debemos, ¿no? Y creo que ese puede ser uno de los errores más recurrentes. Y otro, que ya comentábamos también, es el convertir tus perfiles en un tablón de anuncios y solo dedicarte al mero compra, 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 somos los mejores, es la mejor experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Mencionabas también que no hay que prometer de más. No, nunca. No, nunca, porque cada vez la gente es más exigente, cada vez hay más información y el generar falsas expectativas yo creo que es lo peor que puedas hacer para fidelizar. Obviamente, si es un show de un solo día, bueno, pues habrá quien se la juegue porque luego esa gente, pues a lo mejor no le importa no volver a verse las caras, ¿no? Pero independientemente de una tipología de evento u otra, yo creo que hay que ser honesto y lograr que la gente se lo pase lo mejor posible y su experiencia se ajuste exactamente a lo que le ofreciste o mejor todavía, o sea, que sea todavía mejor de lo que se esperaba, porque es la forma de que sigan confiando en ti para futuras ocasiones. O sea, no podemos trabajar a corto plazo, hay que pensar mucho más allá del día de mañana, ¿no? Que esto ayuda mucho a construir confianza en la La marca y bueno, a consolidar esta comunidad, ¿no? Completamente. Oye, Cristina, en cuanto a temas igualmente importantes, espinosos, porque también dependemos de ellos totalmente, en el caso de los presupuestos, por ejemplo. A veces nos toca sugerir, a veces nos toca sobrevivir con lo que hay. Sí. Entonces, tú como recomendación, ¿cómo podrías decidir poniéndole, evidentemente no podemos ponerle un número de cantidad, pero probablemente sí un porcentaje, con base en qué podrías tú calcular ese porcentaje de cuánto inviertes en publicidad? Sí, a ver, yo creo que es que claro, hay muchos condicionantes, como bien apuntabas, Iván, pero creo que y depende de la tipología, es que depende de muchísimas cosas, pero yo creo, por hacer así una cuenta como muy bruta y muy al aire, porque todos entendemos que aquí no hay fórmulas mágicas, desgraciadamente, y eso es lo que nos hace que nos quebremos la cabeza constantemente. Yo creo que mínimo tiene que ser 1 euro por entrada, o 1 euro que serían como 20 pesos, ¿no? Sí, okay. Por persona que esperas que acceda, o sea, que asista al festival o al... Como de la expectativa al total de asistentes, de venta, sí. Es decir, se le caben... 100 personas, pues 100 euros que serían 2.000 pesos. Okay. Creo que es lo mínimo para poder tener cierto impacto en comunicación. Que esto es otro de los tips para alguien que quiere hacer un evento, que muchas veces se enfocan en el artista, en el cartel, en el venue. A la comunicación ni siquiera está desde el plan de negocios, entonces sacan de donde pueden o buscan que sean cosas orgánicas, a ver que también que valor, es súper, claro. Tiene súper valor, pero indudablemente siempre hace falta hacer algo de promoción, y esto tiene que ver con lo que también comentábamos de que en algunos lugares todavía la comunicación no se percibe como un departamento estratégico, ni a veces necesario. Y por supuesto que lo es. Es que si no se cuenta, no tuvo lugar, o si no se cuenta, no se va a hacer, ¿no? La ecuación es tan sencilla como eso. ¿Tú qué tomas en cuenta al momento de hacer este mix de comunicación o de selección de medios? Ya nos has adelantado un poco a lo largo de la charla, pero cuando te enfrentas a un nuevo proyecto, ¿cuál es como tu checklist de
pues debo de cubrir esto. Sí, yo creo que digital depende del tipo de evento, el tipo de público, bla, bla, lo que venimos comentando hasta ahora. Pero, como ya dije también, no, o sea, sí creo en el marketing de influencia y obviamente es una pieza clave, pero también creo mucho en los soportes tradicionales, como decíamos, ¿no? La publicidad exterior, medios tradicionales, todo depende lógicamente del tipo de audiencia que tengas, pero creo que es muy importante tomar todos los posibles canales y soportes en cuenta y luego ir ajustando en función de las limitaciones presupuestarias, pero en ninguno de los casos diría, venga, pues toda Meta, ¿sabes? Me hago un campañón o una campañita en Instagram y en Facebook y ya se acabó, ¿no? Creo que hay que hacer un trabajo como mucho más exhaustivo y muy ad hoc dependiendo del tipo de proyecto. Visto un poco más desde el exterior, a ti que te toca también trabajar con muchos organizadores, muchos promotores, ¿cuáles son luego las métricas que luego para ellos son muy relevantes, pero tú en realidad sabes como especialista en comunicación y marketing que probablemente no tanto, son como estas de vanidad o de relumbrón? Sí, bueno, está claro que Spotify es una de las... los números en Spotify son una de las claves, ¿no?, que se tienen en cuenta a la hora de hacer booking o de programar en un concierto, y muchas veces también el número de seguidores en perfiles sociales, que como bien sabemos los que nos dedicamos a comunicación, muchas veces esos números no son reales. Entonces, en ese caso también se debería contar con un experto en comunicación para que le ayude a analizar esos datos, porque no es ni mucho... Obviamente, los oyentes que tengas en plataformas digitales son un indicativo de tu carrera, ¿no? Y pueden ser un indicativo del éxito de tu carrera. Pero ¿eso quiere decir que tú vas a vender tickets de ese artista? Claro. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un análisis muchísimo más exhaustivo y para eso estamos los expertos en comunicación. En el caso de un evento, ¿cómo te das cuenta si una comunicación está funcionando? Pues igual también... Además de la venta, digo, la taquilla luego podría ser un indicador, pero luego no lo es todo, porque probablemente el artista es conocido, el mensaje está llegando, pero el proceso se está atorando en otro lado, ¿no? Probablemente. Sí, yo creo que también ahí, pues eso, mides un poquito con la interacción en redes, que, insisto, que no es el único canal ni mucho menos, pero sí que te ayuda a medir un poquito el pulso de si vas un poco por el camino adecuado, y creo que el interés de los medios de comunicación también puede ser otro indicativo de si lo estamos haciendo bien, en el sentido de que ellos les mandamos más inputs que no son el mero line-up y se muestran mayor o menor interés por lo que les estamos contando, ¿no? Del contenido que les estamos ofreciendo, pues por mucha buena relación que tengas con ellos, obviamente si no tiene interés, si no consideran que tenga interés para el público, pues no lo van a contar. Entonces creo que también no me gusta hablar de volumen, pero sí que el volumen de noticias que consigamos generar desde los respectivos departamentos es un buen indicativo de... El clipping es un buen indicativo de si lo estamos haciendo, si vamos en la dirección correcta o si simplemente somos el famoso tablón de ventas del que hablamos al principio. Bueno, entonces ya vimos que no solamente son los números, sino es cómo cruzamos toda esa información para tener realmente estos insights de qué tanto funciona, ¿correcto? Exacto. Pues finalmente, a ver, si un artista independiente, si este artista chiquito que va comenzando, solamente pudiera hacer una cosa bien en cuanto a comunicación este año, es decir, si tuviera que priorizar y hacer algo por el beneficio comunicativo y de marketing de su proyecto, ¿tú qué le recomendarías? Pues mira, un EPK, un dossier de presentación para poder manejar tanto con los promotores, o sea, una buena carta de presentación. Si solo tenemos una oportunidad para darnos a conocer, empecemos por los canales internos, porque esos canales internos de contactos profesionales son los que nos van a ayudar a proyectarnos luego en los públicos. Así que creo que muy bien, gracias por la ayuda, porque no se me estaba ocurriendo eso. Creo que un buen dossier de presentación, en eso sí que haría inversión, en tener unas buenas fotos. No me preocuparía tanto hoy por hoy en hacer un super videoclip, porque bueno, sabemos que no es un formato
Obvio, si eres Lady Gaga y haces una maravilla como Abracadabra, pues conseguirás que te vea prácticamente todo el mundo. Pero sí que trabajaríamos en microformatos para las diferentes plataformas y canales, que pueden ser incluso casi caseros, sin menospreciar ni mucho menos, Dios me libre, el trabajo de los compañeros de audiovisual, pero no echaría todas las monedas a hacer un gran audiovisual si los presupuestos son limitados. Creo que un dosiercito con unas buenas fotos, un texto sin faltas de ortografía y con coherencia narrativa, y los enlaces a redes sociales, que a veces sí que es muy buena pregunta, porque sí que es cierto que nos llegan materiales de bandas nuevas presentando sus proyectos que dices, pero si no me has puesto ni el contacto. Es decir, ser muy cuidadosos en cómo te presentas y revisar que están absolutamente reflejados todos los canales de contacto y de comunicación. Y por supuesto, lo que decía, muy importante, lo de la redacción, las faltas de ortografía. Es decir, hoy por hoy hay autocorrectores, utilicémoslos, porque es horroroso recibir algo, ¿no? Como para los que trabajamos en comunicación, algo que esté mal redactado, que es como me sangra los ojos, no quiero continuar leyendo, y a un medio le va a pasar igual, entonces bueno, cuidadito con esas cosas y yo sí empezaría por ahí. Ya vimos que comunicar un evento no es solamente hacer un post, hay que invertir en estrategia, hay que tomarse el tiempo para diseñarla. Hay que tomar en cuenta todas estas variables presupuestales, hay que construir comunidad y bueno, pues esta charla ha sido muy enriquecedora. Te reitero mi agradecimiento y desde luego mi admiración. Es mutuo, gracias. Pues qué gusto tenerte por aquí, Cristina. No, gracias a ti, el gusto es mío y yo encantada de asistir cuando me llames y encantada de estar aquí en Guadalajara y en México, que amo el país, así que estoy muy feliz de poder venir cada año.